viejos de los espinos que hay aguas que no deben tocarse cuando cae la noche. No porque sean profundas, no porque oculten animales, sino porque guardan algo mucho más antiguo. Algo que permanece despierto desde antes de que el primer camino cruzara aquella montaña. En el corazón de Michoacán existe un antiguo volcán cuyo cráter fue llenándose de agua con el paso del tiempo. Hoy muchos lo conocen como Santa Teresa. De día parece un lugar tranquilo. El agua es tan clara que refleja el cielo como si fuera un espejo, y el silencio invita a quedarse durante horas contemplando el paisaje. Pero cuando el sol desaparece detrás del cerro, ese mismo silencio comienza a sentirse diferente. Los más ancianos del pueblo siempre repiten la misma advertencia. Si la noche te alcanza junto al agua, márchate, vete, antes de que el agua empiece a mirarte. Nadie sabe quién pronunció esas palabras por primera vez. Solo saben que llevan pasando de generación en generación. Hace muchas décadas, cuando el sendero hacia el cráter era apenas una vereda de tierra y muy pocos se atrevían a subir hacia allá, vivía en Los Espinos un hombre llamado Don Ernesto. Era un campesino respetado por todos. Conocía aquella montaña mejor que nadie. Había recorrido cada rincón desde que era niño y aseguraba que el volcán tenía vida propia. Cuando alguien le preguntaba que por qué nunca permanecía cerca del agua después del atardecer, solo respondía: hay lugares donde la naturaleza no quiere compañía. Y no decía una sola palabra más. Muchos pensaban que eran ideas de un hombre viejo, hasta que ocurrió aquello que nadie pudo explicar. Cuentan que 5 muchachos de un pueblo cercano decidieron subir hasta Santa Teresa para pasar la noche junto al cráter. Habían escuchado que el agua era tan transparente que reflejaba las estrellas mejor que cualquier lago de la región. También habían oído las historias que contaban los ancianos, pero fueron precisamente esas historias las que despertaron su curiosidad. Querían demostrar que todo era producto del miedo. Antes de partir, un hombre que ya se marchaba les comentó: si escuchan que alguien les llama por su nombre, no contesten. Los jóvenes soltaron una carcajada, agradecieron el consejo y continuaron el camino. Al caer la tarde, llegaron al borde del cráter. El lugar era aún más hermoso de lo que imaginaban. Encendieron una fogata, compartieron comida, contaron historias para burlarse de las leyendas del pueblo, hasta que, poco después de que la oscuridad cubrió el agua, el bosque entero quedó completamente en silencio. Ni un grillo, ni una ave, ni el viento entre los árboles, solo un silencio tan profundo que parecía aplastar el pecho. Entonces se escuchó el primer sonido, como si una pequeña piedra hubiera caído en el agua. Después otra y otra más, siempre desde un lugar distinto. Uno de los muchachos tomó el farol del petróleo y alumbró la orilla. No había nadie. Los árboles permanecían inmóviles. La superficie del agua seguía tan tranquila que parecía un espejo negro. Regresó junto a los demás, intentando ocultar el miedo. Fue entonces cuando todos escucharon algo que jamás olvidarán. Un murmullo, muy lejano, tan suave que al principio parecía confundirse con el viento. Pero no era el viento, eran voces, muchas voces, que hablaban al mismo tiempo, como si decenas de personas conversaran bajo el agua. Nadie podía entender lo que decían, solo sabían que provenían del centro del cráter. Los 5 permanecieron inmóviles. Entonces el agua comenzó a cambiar. No aparecía una ola, porque no soplaba el viento. Fue el centro del lago que comenzó a girar lentamente, como si algo inmenso despertara en las profundidades. El reflejo de la luna desapareció, y durante unos segundos toda la superficie quedó completamente oscura. Fue entonces cuando ocurrió. Del centro del agua comenzó a levantarse una figura. No salió por completo, solo lo suficiente para distinguir una silueta negra, alta, muy alta, demasiado alta para ser una persona. No tenía rostro, no tenía ojos, pero todos sintieron que los estaban observando. Nadie fue capaz de mover un solo músculo, hasta que uno de ellos gritó. El hechizo pareció romperse. Corrieron hacia los árboles sin mirar atrás. Esperaron al amanecer escondidos entre la maleza. Cuando salió el sol y reunieron valor para regresar,
descubrieron que uno de ellos había desaparecido. Buscaron por todas partes. Solo encontraron su sombrero, que estaba perfectamente acomodado sobre una piedra junto a la orilla, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Los hombres del pueblo organizaron una búsqueda durante días. Entraron al agua con cuerdas, remaron de un extremo al otro, peinaron los senderos y revisaron barrancas y cuevas. Jamás encontraron el cuerpo, ni una huella, ni una explicación. Con el paso de los años comenzaron a surgir más relatos. Pastores que aseguraban escuchar su nombre cuando nadie caminaba cerca. Arrieros que juraban haber visto una sombra cruzar sobre el agua sin producir una sola onda. Cada historia era distinta, pero todas coincidían en algo. Nunca debía responderse a una voz que viniera del agua. Don Ernesto jamás habló de aquellas historias. Hasta una tarde, muchos años después, había subido solo para dejar flores en memoria del muchacho desaparecido. El sol estaba a punto de ocultarse. Sabía que debía marcharse. Sin embargo, permaneció unos instantes contemplando el agua. Y entonces ocurrió. El reflejo del lago dejó de copiar sus movimientos. Don Ernesto levantó lentamente su mano derecha y su reflejo no se movió. Permaneció inmóvil, sonriendo. En ese instante escuchó una voz. No provenía del bosque, no venía detrás de él. Subía desde el fondo del cráter. Era una voz tranquila, profunda, antigua, que dijo solamente: «Todavía seguimos aquí». Don Ernesto dejó caer las flores y se echó a correr. Quienes lo vieron regresar cuentan que aquella noche tenía el rostro completamente blanco. Nunca volvió a acercarse a Santa Teresa y antes de morir reunió a sus hijos para darles una última advertencia. Les dijo: «No todas las aguas fueron hechas para que el hombre contemple su reflejo. Hay algunas que esperan que el reflejo te contemple a ti». Desde entonces, cuando el sol comienza a esconderse detrás de la montaña, los habitantes de los espinos prefieren abandonar el lugar, porque saben que, cuando la oscuridad cubre el antiguo cráter, hay algo que despierta bajo el agua, algo que ha permanecido ahí desde hace tanto tiempo, que nadie recuerda cómo llegó y quizás nunca se fue. Si alguna vez visitas Santa Teresa y notas que el agua deja de emitir tus movimientos, no permanezcas ni un segundo más. Aléjate, no mires hacia atrás, porque dicen que quien descubre que habita en el fondo del cráter jamás vuelve a ser el mismo. ¿Y tú te atreverías a permanecer solo junto a las aguas de Santa Teresa después del anochecer? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, descansa si puedes.